Espíritu Santo, te damos gracias por tu santa palabra. Te entrego mis labios, mi mente y mi corazón para que pueda proclamar dignamente el mensaje que tú quieres dar a tu pueblo. Espíritu Santo, bendice a todos mis hermanos presentes y a los que nos miran por YouTube y Facebook para que puedan entender tu palabra y podamos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Virgen Santísima, nos colocamos bajo tu amparo y por eso te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, mis hermanos, las misas de miércoles, jueves, viernes y sábado son unas misas que el objetivo es orar por nuestra comunidad de los misioneros mariólogos, es decir, de los mariólogos, porque gracias a Dios pues ejercemos el carisma de sanación y liberación todos los domingos y martes aquí en Bogotá a las 11 de la mañana, pero desde las 9 de la mañana estamos atendiendo a los sacerdotes personalizado para escucharles, para confesarles, para imponerles las manos. También los otros días, por las tardes, aparte de domingo y martes, estamos yendo a diferentes lugares, como por ejemplo en esta semana, hoy mismo miércoles tenemos en Funza, que es un lugar cercano de Bogotá, el jueves tenemos en Soacha y el viernes y lejos en Neiva, que es tierra caliente. Bueno, mis hermanos, como es una misa cuya intención es orar o pedir por esta comunidad religiosa, es decir, de monjes o de frailes, que hacemos votos de pobreza, castidad y obediencia, y que estamos regulados bajo unos estatutos aprobados en primera instancia por Monseñor César Bosco Vivas, que en paz descanse, y luego hoy en día por Monseñor Berna Benedicti de la Commune of International Catholic Church. Entonces, pues estamos actualmente los sacerdotes, que somos dos nada más, el padre Exxon y yo, pero incluso el padre Exxon no lo sabía en esta semana. Ayer, el día de ayer, llegó un muchacho aquí de Bogotá que quiere entrar con nosotros. Entonces acordamos que el próximo lunes tenemos la bendición de que llegue un joven nuevo para integrarse a esta comunidad y formarse para ser sacerdote y fraile de nuestra comunidad. Entonces, como pues solamente está el padre Exxon, y que bien lo hace en acompañarnos, porque pues a pesar de que es sacerdote, es muy humilde en el sentido de que viene a escuchar la palabra de Dios a través de su fundador, Fray Mauricio Cuesta, porque a veces cuando cualquier seminarista llega a ser sacerdote, una de las tentaciones grandes del sacerdote es volverse orgulloso. Y fue lo que Jesús criticó, pero demasiado, a los sacerdotes de su época, que podían ser fariseos, saduceos, maestros de la ley, cuya cabeza estaba Anás y Caifás. Entonces el Señor Jesús les criticó mucho el orgullo, les decía que no fueran orgullosos, que no oraran prepotentemente. Acuérdense en San Lucas que el Señor Jesús nos cuenta que una parábola, pero es real, ¿no? Basado en la vida real de los fariseos, ¿sí? Sí. Así ya estamos bien, porque si no interrumpimos la palabra de Dios, ¿sí? En el momento de la palabra de Dios saben que es muy importante. Pongan atención a la palabra de Dios, porque es que si no ponemos atención entonces no estamos en nada, ¿sí? Cuando se predica la palabra de Dios solo debemos estar escuchando y nada más, porque si no, Dios mío, se vuelve diabólico, porque está escrito el Señor Jesús en la parábola del sembrador, que una cayó, esa palabra nunca se me olvida, ¿no?
cayó en el camino y que vinieron los pájaros y se la comieron. Y después el Señor Jesús mismo explica a sus apóstoles que la semilla es la palabra de Dios que se siembra en los corazones. Pero cuando una persona no atiende, no escucha la palabra de Dios que se está predicando, dice que es como el mismo diablo que en forma de pájaro lo pone el Señor Jesucristo, viene y se traga. Entonces eso es lo que nos pasa a todos nosotros los católicos, porque nosotros vamos mucho a misa. Hay católicos que van todos los días a misa, pero en el momento de la predicación nos distraemos, ya sea externamente porque entró alguien, porque alguien se fue al baño, porque no sé, alguien gritó, y entonces nos perdemos de lo que el sacerdote está hablando, o internamente, aunque estemos muy concentrados por fuera, pero por dentro estamos pensando que el hijo está en el alcohol, en la droga, que se van a separar, que se quedaron sin trabajo, y con razón, pero aún así todo eso se vuelve diabólico según el Señor Jesucristo, porque la palabra, que es una semillita que se debe sembrar en el corazón y que va creciendo poco a poco, el diablo se la traga. ¿Cómo se la traga? Distrayéndonos. Entonces por eso es muy importante siempre estar atentos a la predicación de la palabra de Dios. Y por ejemplo, ahorita estaba diciendo lo siguiente, que hasta ya se me olvidó dónde iba, pero voy a tratar de recordarme, ¿sí? Estábamos diciendo que esta misa de nosotros entre semana del miércoles, jueves, viernes y sábado, la dedicamos a orar por los misioneros mariólogos, que actualmente somos 2 sacerdotes. ¿Por qué razón no somos más? Porque sinceramente, aunque nosotros no queremos caer en el legalismo ni en el orgullo de los fariseos que estaba hablando, porque los fariseos, dice el Señor Jesús, por ejemplo, oraba algo así como, mira Señor, te doy gracias porque yo no mato, yo no robo, yo no cometo adulterio, yo no soy como ese publicano que es un pecador. Entonces Jesús dijo, no, así no está bien. En otras palabras, eso se llama orgullo. No oremos orgullosamente juzgando al otro, condenando y creyéndonos bueno ante Dios, porque Jesús mismo le dijo al rico, bueno solamente hay uno, que es Dios, nadie más es bueno, entonces todos los demás somos pecadores. Entonces nos toca ser humildes, y estaba diciendo que el padre Exxon, pues gracias a Dios no se ha llenado de orgullo y está viniendo aquí a estas Eucaristías normales. Espero que con esa ansiedad o con ese deseo de escuchar la palabra de Dios y formarnos como comunidad. Entonces, pues esta prédica de estos días, o sea, de miércoles, jueves, viernes y sábado, va dedicada al padre Exxon y a todos los futuros sacerdotes y religiosos, pero no quita que también los laicos puedan aprender. ¿Por qué razón? Porque les decía que el próximo lunes va a entrar con nosotros un nuevo miembro de un muchacho que vino aquí a hablar conmigo, que quiere entrar con nosotros, y yo le dije, pues aquí nosotros es la regla del padre Rafael García Herreros en su cuento Quedan puestos libres, que dice así: aquí entra el que puede y sale el que quiere. ¿Qué significa eso? Que nosotros nunca le cerramos la puerta a nadie que quiera entregarse a Dios, porque es muy difícil uno juzgar así sin conocer bien a la persona y decir, por ejemplo, esta persona sí sirve, esta persona no sirve, esta persona es de Dios, esta no es de Dios, pero sin conocerlo yo creo que es muy difícil. O sea, por más psicólogo que sea alguien o por más dones que diga tener, que conoce los corazones de los seres humanos, el único que puede conocer el corazón es Dios mismo. Con razón que Jesús el domingo pasado en la lectura que leíamos decía, Dios es el que Jesús conocía el corazón, el interior de los seres humanos. Entonces, por esa razón esta es nuestra política, por decirlo así. Nuestro pensamiento es: todo el que quiera venir a servirle a Dios, que venga y que se vuelva un verdadero discípulo del Señor Jesús para que pueda reproducir. E igualmente, los que vean que no pueden ser verdaderos discípulos de Jesús, que se vayan. Conmigo han pasado muchísimos
seminaristas, se han ordenado bastantes sacerdotes, hemos tenido rama femenina de monjitas y muchos se han retirado porque realmente el trabajo de nosotros aquí, de los sacerdotes, es a los nuevos decirles, si van a ser sacerdotes es para que sean otros Cristo en la tierra. O como dice San Pablo, para que reproduzcan la imagen de Jesús, para que lleguen a la estatura del hombre perfecto que es Jesús. Entonces a muchos les pasa como el rico, que Jesús le dijo, o el rico me dijo a Jesús, maestro, quiero ganar el reino de los cielos. ¿Qué hago para ganar el reino de los cielos? Jesús le dijo, pues cumple los mandamientos. Y él dijo, yo los he cumplido. Entonces muchos llegan acá y dicen, no, pues yo no mato, yo no robo, yo quiero ser un sacerdote de Dios, quiero entregarme por esa castidad y obediencia. Pero cuando se dan cuenta que la puerta es estrecha, o sea que implica morir a sí mismo, a nuestros gustos, a nuestra carne, pasa como el joven rico que Jesús le dice, bueno, entonces vende todo lo que tienes y sígueme. Y el rico prefirió irse con sus ideas, con sus pensamientos. Entonces así muchos han llegado aquí y, y ya sea porque ellos mismos han decidido irse o a nosotros nos ha tocado decirles también que no pueden continuar con nosotros, porque si nosotros, los que estamos aquí, los sacerdotes, no queremos vivir los votos de pobreza, castidad y obediencia, y por ejemplo, cuando hablando del voto de pobreza, que un sacerdote cobre por ir a bendecir un lugar, que cobre por hacer un exorcismo, que cobre por hacer una oración de sanación, que cobre por casar a una persona, que cobre por bautizar a un niño, eso no es de Dios. Claramente lo hemos visto y en San Mateo capítulo 10 Jesús dice a sus sacerdotes, lo que recibiste gratis tiene que darlo gratis. Y yo ayer lo decía, si la mujer empanada que está allá vendiendo empanadas vende las empanadas, ¿es pecado para ella? No es pecado porque es un negocio y un negocio es eso, vender. Aún la hermana que está a cargo de librería, si vende un libro religioso, si vende un artículo religioso, pero es una librería y cobra por ese artículo religioso, ¿es pecado? No es pecado porque es un negocio. Pero si al padre Exxon lo invitan a bendecir una casa y dice, deme 400,000 pesos, eso sí es escandaloso porque estaría cobrando por una bendición de Dios, algo que le corresponde a Dios, no le corresponde a él. O si el padre Exxon cobra por un matrimonio 7 millones de pesos, sería algo escandaloso porque ¿cómo va a cobrar por darle la bendición a una parejita de esposos? Porque el matrimonio es darle la bendición, desearles que les vaya bien, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, que tengan hijos y que sean también creyentes. Pero cobrarle 7 millones de pesos, o hasta 1 millón, hasta 100,000 pesos, es que no se puede cobrar por las cosas de Dios. Que el padre Exxon le cobre a una pobre mujer mayorcita, viejita, que cuando era joven cometió abortos porque era muy ignorante de las cosas de Dios, y que le cobre 100,000 pesos por abortar a cada niño abortado, es decir, a cada muertito, como le dicen así en México, a cada muertito, cobrarle 100,000 pesos por bautizar a un muerto. Pero hay gente que lo hace, o sea, sacerdotes que lo hacen. Por eso nosotros nos toca cuidarnos mucho y decir, ay, Dios mío, Señor Jesús. Entonces, yo le dije al padre Exxon, y lo estamos haciendo, miren, ya no vamos a hacer el voto de obediencia solito, porque el voto de obediencia tal vez se entiende es que hay un superior aquí en la tierra, que en la filosofía, por ahí le escuché a un filósofo que las causas segundas, o sea, es decir, que hay alguien aquí en la tierra que está dirigiéndonos, que está por encima de nosotros, que en el mundo se le llama jefe, se le llama administrador, se le llama gerente, y en la vida religiosa, yo no sé por qué se llegó a esa desviación, que se le llama superior. Entonces, pues me he dado cuenta que el voto de obediencia se vuelve un voto al hombre. Llámese obispo, llámese cardenal, llámese abad, llámese superior de una comunidad religiosa. Y entonces ahí caemos en idolatría, porque solo a Dios adorarás, dice el primer mandamiento. Y si el libro del Éxodo dice que no te postrarás ante imágenes creyendo que fueran Dios,
con mayor razón, menos tenemos que postrarnos ante un hombre. Yo sé que hay gente muy humilde, especialmente los mexicanos. Qué respeto tan grande al sacerdote que llegan y, por ejemplo, le besan a uno la mano y algunos se arrodillan, Padre, deme la bendición. Eso parece bonito y es un acto realmente humilde para ellos, pero realmente no está bien. Nadie se debe arrodillar ante otro hombre. Ahora, cuando en la confesión una persona se arrodilla, debe hacerlo es porque lo hace ante Dios a través de su pecador, que es su sacerdote, pero es ante Dios, debe hacerlo, no ante el hombre, porque si se arrodilla ante un sacerdote, un cardenal, un obispo para confesarse, igualmente cae en idolatría. Entonces, a mí me da la impresión de que muchos religiosos, al hacer este voto de obediencia solito, eso es crónica, no de una muerte anunciada, sino crónica de un futuro hipócrita, un futuro fariseo. ¿Por qué lo digo? Como el padre García Res tiene un cuento que se llama Estudiando para ser solterona. Entonces aquí podemos llamar Estudiando para ser fariseo. ¿Sí? Entonces, cuando se hace este voto de obediencia, mire cómo se estudia para ser fariseo. Porque especialmente en el sacramento del orden sacerdotal, ahí en el ritual dice así: rindes obediencia a mí, dice el obispo, y a mis superiores, ¿qué hay? A mis sucesores, no a mis superiores, sino a mis sucesores. Y nosotros, los futuros hipócritas, decimos, sí, rendimos obediencia. ¿Por qué futuros hipócritas? Porque yo soy testigo de que en reuniones sacerdotales, o sea, de las diócesis donde yo he estado, se reúne el obispo con todos sus sacerdotes, que partía de hipócritas, entre ellos yo a la cabeza. Porque vemos al obispo, y es que algunos sacerdotes son, mejor dicho, parecen como una melcocha. Ay, su excelencia reverendísima, ¿está cansadísima? Pero es que así salió un chiste de que llegó una vez un sacerdote y llegó y le dijo a su superior, su excelentísima reverendísima está cansadísima. Le dice, ¿cómo que cansadísima? Estoy muerta. Sí, bueno, es un chiste. Entonces, oiga, pero sí, que estudiando para ser fariseo, ¿cierto? Porque de verdad eso se paran y le limpian la caspa al obispo. Bueno, yo también me incluyo y le limpiamos la caspa al obispo y que su excelencia y le hacemos reverencia, es que eso es seguro que le hacemos reverencia, pero yo escuchando ahí al lado sacerdotes criticando al obispo, hasta diciéndole groserías, obispo hijo de tantas, ¿qué nos va a mandar? Y mire que es injusto y no sé qué más, o sea, qué hipocresía delante del obispo, eso le dice mejor dicho que es un santo y no es nada más sino que él dé la espalda y se atreven hasta a decirle groserías. Entonces eso es espantoso. Y por esa razón yo creo, eso sí ya es pensamiento mío, que deberíamos agregarle al voto de obediencia la palabra Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres sino el nombre de Jesús. Y al nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Filipenses 2:10. Entonces, qué bonito que nosotros, todos, bautizados, laicos, y los sacerdotes especialmente, hiciéramos y dijéramos, rindo voto de obediencia a las palabras del Señor Jesucristo. Rindo voto de obediencia al Santo Evangelio donde están escritas las mismísimas palabras de Dios hecho hombre. Y entonces, si todos obedeciéramos las palabras de Jesús, no habría, por ejemplo, odios entre nosotros, porque donde más odios existen, y es una hipocresía terrible, es en los mismos sacerdotes. Es un odio y un celo por el que progresa, porque eso sucede también en el mundo. Si un comerciante progresa, los otros comerciantes como le tienen de odio y son capaces de pagarle a un brujo para que le vaya mal. Y lo mismo los médicos, cuando un médico se vuelve prestigioso, muy importante, los otros médicos cómo hablan, dicen, no, ese no sabe de medicina. Y cuando un abogado progresa, los otros abogados dicen, ese no sabe de leyes. Y pasa lo mismo con los sacerdotes.
No es nada más sino ordenarnos, llenarnos de orgullo. Y entonces ya muchos sacerdotes, o sea, muchos seminaristas que era humilde de seminarista y que padre, dame la bendición y que sí, que yo obedezco al Papa y que no sé qué más, se ordenan y ya se ponen a decir algunos sacerdotes hasta decir que orando para que el Papa se muera. O sea, es una cosa espantosa, es como decir un sicario diciéndole, Dios mío, dame puntería para matar a esa persona que me pagaron para matarla. Es lo mismo que orar para que el Papa se muera. Un sacerdote, hermana, eso uno queda así como temblando y uno dice, ay Dios mío, pero ¿qué es eso? Ay Dios mío, sí. Pero ¿por qué sucede todo eso? Por hacer un voto al hombre, estudiando para ser fariseo. Porque el padre García Ríos tiene un cuento que se llama Estudiando para ser solterona. ¿Sí? Si nosotros realmente hiciéramos ese voto de obediencia a Jesús, y entonces quisiéramos escuchar sus palabras, meditar sus palabras, tendríamos que volvernos todos los bautizados y sacerdotes, los especialistas en el Evangelio, pero mire, quedo aterrado, que a veces uno le pregunta a un sacerdote, oiga, ¿cuántos capítulos tiene San Mateo? Y dice, pues yo creo que por ahí unos 40 y resulta que son 28. Y los laicos, ni qué hablar. Teresita, ¿cuántos capítulos tiene San Marcos? Y Teresita dice, no, tiene 10. No, son 16. Entonces, ni siquiera sabemos lo mínimo que cuántos capítulos contiene, que quién lo escribió, que en qué época se escribió, y ya llegar al corazón mismo de las palabras de Jesús y confrontarnos con nuestra forma de actuar. Entonces, Jesús dijo algo muy bonito, dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Que yo, por ejemplo, vea, ni siquiera me acuerdo la cita bíblica. O sea, yo mismo estoy tan mal que no soy capaz ni siquiera de acordarme el capítulo. Digo el versículo, eso es para los que tienen buena memoria, pero el capítulo sí debería saberlo. Cuando Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón, y diciéndonos a nosotros sacerdotes que seamos como Él, manso y humilde de corazón. Entonces, cuando leemos las hermosas palabras del Señor Jesucristo, y las ponemos en práctica, eso sí es un voto de obediencia al Señor Jesús. Y entonces no tendría que haber peleas teológicas, no tendría que haber peleas bíblicas, ni fanatismo, no tendría que haber fanatismo, porque si hay alguien que enseñó a no ser fanático fue Jesús. Fanático es cuando una persona se aferra a una idea que le enseñaron, y aunque racionalmente, y aunque históricamente otra persona le diga, no, mires que esto no es así, porque esto no es así, esto no es así, y la persona se aferra, no, esto fue lo que aprendí, esto fue lo que me enseñaron. Yo ya he dado muchos ejemplos y démoslo otra vez, ¿qué más se puede hacer? Pero es que no se comprende. ¿Qué pelea tan terrible hoy en día? Y hoy en las redes sociales, en el YouTube y en el Facebook, eso es terrible, de, por ejemplo, fiducias súplicas. Ese se llama exactamente, se llama una proclamación que dio el dicasterio de la fe, donde nos pide a nosotros los sacerdotes que bendigamos a cualquier persona que se nos acerca, y si hay una relación irregular, sea parejita homosexuales, sea parejita de heterosexuales que viven en adulterio, que los bendigamos. Y la misma carta lo dice, que no leen. La misma carta le dice, eso no es un sacramento del matrimonio. La iglesia sigue firme diciendo que pues una parejita de homosexuales no se puede casar, que un sacerdote no le puede casar, pero es que es diferente de una bendición, porque como que no estudian la palabra bendición. Bendición viene del latín bendicere, o sea, hablar bien. Siempre que tú hablas bien de una persona, estás bendiciendo. Hasta el padre Exxon se bendice mucho porque ahí en su celular alguien le escribió, o él mismo, yo no sé, tal vez dice que no fue él, escribió mi guapo cuando le escriben. Entonces, y ha tratado de borrar, y no puede borrar eso yo no sé cómo le grabaron eso en el celular del padre Exxon, porque por más que se borre, aparece mi guapo. En esos identificadores de llamadas, aparece mi guapo, y dice, pero ¿por qué? ¿Será que el padre Exxon se cree muy guapo? Pero él dice que no ha sido él. Entonces, quién sabe si una muchacha que se enamoró de él escribió mi guapo, quién sabe qué fue lo que pasó, pero no se puede borrar. ¿Sí? Entonces, oiga, y por echar el chiste me perdí de la idea que estaba hablando yo. Es que
Ah, sí, después ya se explica que hay que bendecir es hablar bien. Entonces, pues miren, si llega una parejita de homosexuales, dicen, Padre, bendíganos, dice el Papa, o firma el Papa a través de su dicasterio de la fe, no los rechacen, bendíganlos. Y bendecirlos no implica decirles, ustedes están obrando bien, sino antes al contrario. Eh, eh, Miren cómo arreglan su situación espiritual, miren cómo tratan de obedecer las palabras de Jesús. Personalmente, hasta el día de hoy, 56 años, nunca me ha llegado a mí una parejita, o sea, estando juntos, que digan, ay Padre, bendígame. No, no ha llegado. Pero, ni tampoco de lesbianas. Que venga la parejita y diga que le... Pero sí me ha llegado mucho heterosexual, o sea, personas que no se han casado. Y yo que les digo, mire, les digo así de sencillo, miren, traten de casarse porque así están viviendo en pecado mortal. Así no pueden confesarse, no pueden comulgar. Y con todo el cariño se los digo, ¿y qué hacen las personas? Lo aceptan. Y aquí ha sido una prueba grande que hemos casado a varios. Frecuentemente casamos a parejitas que ambas están solteros, que pueden casarse, que se aman de verdad, que llevan muchos años viviendo juntos. Y los casamos con todo el cariño, pero porque antes hubo es eso. O sea, que yo como sacerdote, me imagino que el Padre eso también lo ha hecho, no ha rechazado, ni le ha dicho a esas personas adúlteros, se van a ir al infierno, no pueden entrar a la iglesia, váyanse allá a acostarse con el diablo y revuélquense, ¿sí? Pero no, nosotros decimos lo que Jesús manda y que el Papa lo ratifica. Bendígalos, háblele bien, no los haga sentir mal, háblele de Dios, háblele de la gravedad del pecado, háblele de la bendición, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y qué bonito, damos testimonio. Y ustedes lo ven que muchas personas se están casando. Están recibiendo la bendición de Dios. Porque no lo rechazamos, porque los bendecimos. Y nosotros le decimos a ellos que no pueden confesarse, no pueden comulgar, pero le imponemos las manos. Y los bendecimos, bendícelos, Señor, que puedan cambiar, que puedan entregarse a ti. Entonces, así es de bonito. Es que así debe ser la interpretación. Pero hay gente muy farisea, muy hipócrita, especialmente sacerdotes, que dicen, yo que le voy a dar la bendición a un pecador o al pecado. Como si él mismo no fuera pecador. Es que tanto en pastores evangélicos como en sacerdotes yo creo que está mal dicho esa frase. Que dicen, y cuando yo era pecador y ustedes pecadores, conviértanse, si no se van al infierno. O sea, está diciendo que él es un santo, que él ya orina agua bendita, que él ya no peca. Y está tratando a los pobres, los demás, como una partida de pecadores. Todo porque él en algún momento era alcohólico, era mujeriego, y ya no lo hace en su cuerpo, pero en su mente es más pecador que antes. ¿Por qué razón? Porque está juzgando y diciéndole al pobre borracho, que él había sido borracho, diciéndole usted se va al infierno, y diciéndole a la pobre prostituta, usted si no deja ese pecado, o a los novios que están teniendo sexo, ustedes se van al infierno. Cuando él quizás de pronto ya dejó el adulterio, pero en su mente, cuando ve a una mujer, la mira con malos ojos y con deseos. Y para Jesús es igual de pecado el pensamiento que la acción. Jesús no la puso más duro. Entonces por eso, qué lindo que nosotros hagamos este voto de obediencia a Jesús nuestro Señor, a su santa palabra, al Evangelio. Si el Padre Exxon lo cumple, nunca vamos a tener problemas. Si los que llegan aquí lo cumplen. Entonces por esa razón, a algunos les quedan duras las palabras de Jesús y se retiran, y a otros toca decirle que se retiren. Y es preferible poquitos, pero tratando realmente de cumplir las palabras de Jesús, a un grupo muy numeroso donde se crían son una partida de hipócritas que después hacen mucho daño a la iglesia y al nombre de Dios. Que no se olvide el Padre Exxon que el carisma de nuestra comunidad es la evangelización. Evangelizar viene de evangelion, que significa anunciar la buena noticia de Jesucristo. Para eso estamos nosotros los creados, los mariólogos. Anunciar la buena noticia de Jesús y también, claro, la devoción a la Virgen Santísima. Por eso nos llamamos mariólogos. Y que nosotros pues no podemos ser Dios, abarcar todo. Entonces tenemos 4 ramas
donde nos especializamos en la predicación. Nos dedicamos a predicar itinerantemente, es decir, a donde nos inviten, a diferentes grupos, a ricos, a pobres, a estudiosos, a ignorantes. O sea, no tenemos acepción de personas, sino que ese es el carisma de nosotros, predicar a Jesús. Por eso, aunque quizás nos toque tener parroquias, de todas maneras no es el ideal para un mariólogo tener parroquia, porque ese no es el carisma de nosotros. ¿Cómo más podemos evangelizar? A través de la televisión, de la radio, de los medios de comunicación. ¿Cómo más podemos evangelizar? A través del arte, decimos, de la música, de la danza, del teatro. ¿Cómo más podemos evangelizar? A través de los grandes congresos y eventos de sanación, de liberación, de evangelización. Y la parte de los pobres yo la quité de ahí, porque es tan grande que quedó como un artículo solito, que se llaman las obras de pastoral de nosotros. O sea, es decir, que nosotros los mariólogos tenemos que hacer obras de caridad. Y que prácticamente nuestro sufrimiento actual debe ser, oiga, ¿qué estamos haciendo por los pobres? Y yo realmente, yo padre Mauricio Cuesta, digo, no estamos haciendo como mucho. Sino que el problema es que nosotros estamos más pobres que un pobre de la calle. Porque un pobre de la calle pues no tiene de pronto donde dormir ni nada, pero no le debe a nadie. Y en cambio el pobre padre Exxon le debe 10.000 millones de pesos. Bueno, la deuda era mía, pero él quiso asumirla, entonces eso es estar peor que un pobre de la calle. Es que sinceramente la preocupación es... Ahora sí ya entiendo por qué hay gente que se suicida cuando no puede pagar las deudas. Ahora no es que yo me va a suicidar y el padre Exxon tome un banano y se suicide ahí. No, pero sí hay gente que lo ha hecho y se puede comprender. Es que es tanto el sufrimiento, la impotencia de que le cobran a uno y que págueme y que no sé qué más. Y para colmo de males, vienen personas que le prometen a uno, padre, yo le voy a ayudar, como un tal monseñor que dijo que nos iba a conseguir un préstamo grande y no hace sino mentirnos diciéndonos ya está el dinero y nada. Entonces es algo muy triste porque todo eso es muy desesperante. Pero aún así, esto no quita que algún día Dios nos va a levantar del polvo y entonces haremos nuestras bonitas obras de caridad grandes, como es regalarle casa a los pobres. Yo sueño con eso porque el padre García Herrera lo hizo yo. En mi cálculo yo creo que el padre García Herrera regaló más de 500.000 de casas. Entonces, ¿será que le quedará grande al padre Exxon regalar casas a los pobres? Dios nos va a dar esa gracia. Hermanita, ¿tú tienes casa? ¿Te gustaría que te diéramos unas llaves y unas escrituras y dijeras, hermana, recibe esta, ¿te gustaría recibirla una casa gratis? Sí, bueno, entonces, pero no, pero va para el cielo y va llorando, no se queje, hermanita, no se queje, si le regalamos una casa es una bendición de Dios, no vaya para el cielo ni vaya llorando, alégrese que si le regalamos una casa, está feliz, está contenta, no es que el dicho dice, va para el cielo y va llorando, no llore por eso, no se preocupe porque si le regalamos una casa, debe ser motivo de alegría, de felicidad, hermanitas, eso, claro que sí. Y si Teresita no tiene casa, qué bonito poderle decir, tome Teresita las llaves, y a Doan, tome Doan una casa, le gustaría recibirla. Ese es un sueño que tenemos nosotros y que si el padre García Herrero lo logró, nosotros como comunidad sí lo podemos lograr. Dios algún día nos va a dar esa gracia. Lo mismo el otro sueño que yo tengo grande, un buffet. ¿El padre Exxon se ha ido a un buffet? Es un restaurante lleno de comida, pero de toda clase de comida, donde es costoso. Aquí en Bogotá hay un buffet en el centro y otro en la 32. He ido como 3, 4 veces. Pero quedé desanimado porque es que es muy costoso. No se parece al de los Estados Unidos, que es costoso, pero es que el de Estados Unidos es 10 veces más grande que aquí el de Colombia. Y allá usted, mejor dicho, tiene, pero es que de toda clase de comida. Y cuando yo voy, me sirvo un plato grandísimo y al final me toca dejarlo porque es mucho. Sí, es muchísimo. Entonces, pero yo pensaba, decía, qué bonito uno poderle regalar, o sea, ya no cobrar, o cobrar algo insignificante, pues para de pronto, digamos, como que tampoco, pues todo el mundo entre aquí a comer a lo loco, pero en general es regalar la comida hecha, ese es un sueño bonito.
Aquí el padre Exxon allá en la recepción recibiendo a la gente, coma, coma, coma. Pero es que tengo hambre, coma, que el niño está llorando de hambre, coma todo lo que quiera, comed. Que la hermanita dice, padre, estoy muy flaca, necesito engordarme. Coma, hermanita, todo lo que quiera para que se engorde, ¿sí? Entonces, hasta el padre Exxon también puede comer y engordarse. Entonces, eso es una obras de caridad, darle de comer al hambriento. Hemos intentado en estos días darle de vestir al desnudo. Y sí hubo gente que nos regaló ropita, pero ya de pronto se nos olvidó a nosotros mismos y a ustedes también. Y ya la ropa que llegó se regaló, pero no está de más que eso sí se puede hacer. Cada uno regale, traiga su ropita buena que no utiliza y nosotros la regalamos aquí a mucha gente de la calle que lo necesita. Tenemos más obras de caridad. Por ejemplo, crear una universidad conforme el carisma de nosotros, donde se estudie psicología, donde estén las facultades de teología, de filosofía, de medios de comunicación, y poderle darle estudio gratis a los pobres pobres. Eso sería una obra de caridad muy hermosa. Que en una universidad aprobada por el gobierno, que tenga los mejores profesores, nosotros los mariólogos poderle decir al pobre pobre, no se preocupe, usted no tiene que pagar nada porque la sangre de Cristo ya pagó por usted. Venga a estudiar. Cerremos nuestros ojitos en este momentico. Papá Dios, te damos gracias por esta Eucaristía, por la comunidad de los mariólogos, por todos sus integrantes laicos también, son una bendición de Dios. Te entregamos a este joven que va a llegar el próximo lunes con nosotros para que, si va a ser un buen sacerdote, si llega con recta intención, tú lo bendigas. Tú que sí realmente conoces los corazones y ves que no va a ser un buen sacerdote, que todo eso tú mismo lo alejes, pero no nosotros, porque nosotros no somos nadie para juzgar, no podemos, sin conocer bien a la persona, juzgarlo. Tenemos la fe de que todo el que llega es una buena persona, todo el que llega vendrá con esas buenas intenciones y que aquí sea el semillero de santos sacerdotes que hagan verdaderamente el voto de obediencia, no al hombre, sino a Jesús, nuestro Dios. Y que todos nosotros algún día seamos con San Pablo y podamos decir, ya no soy yo, ya no es el padre Exxon, ya no es el padre Mauricio, sino es Cristo quien vive en nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a continuar con la Santa Misa. Pasamos al momento del ofrenda.